Los teléfonos de varias casas comenzaron a sonar a partir de las 6 de la tarde. Era la policía municipal de un pequeño pueblo en el norte. Tenían malas noticias. Habían encontrado un cuerpo en la presa en avanzado estado de descomposición. Tan pronto como lo trasladaron, se pusieron en contacto con todas las personas que habían reportado la desaparición de algún miembro de su familia. A la cita acudieron bastantes personas. Esperaban ansiosos el reconocimiento del cadáver. En el lugar había un fuerte olor a muerte, y a pesar de que afuera hacía mucho calor, dentro circulaba una fría corriente de aire. El lugar a donde entraron no era oficialmente una morgue, era algo parecido, más bien improvisado. Para ser honestos, a muchas de estas personas no les importaba si estaba muerto su ser querido. Solo querían tener la certeza de su paradero, y si era el caso, llevarse los restos mortales cuanto antes y darles una digna sepultura. Por el deteriorado y podrido estado en el que se encontraba el cuerpo, fue imposible invitarlos a pasar a ver la plancha donde se encontraba el horrible cadáver echándose a perder. Así que lo único que les mostraron a las familias fue un folder con 12 fotos, tomadas desde distintos ángulos al cadáver. Estas fotos eran increíblemente gráficas. Mostraban pedazos de carne rojiza y oscura que colgaban y reposaban en la mesa de metal. Se veían larvas que escurrían de entre los dientes manchados de sangre y pus. Las manos mutiladas, los huesos quebrados y expuestos. Esas imágenes por supuesto que no eran fotogramas de una sangrienta y horrible película de terror, pero se necesitaría la ayuda de un experto para encontrar las diferencias. Casi se podía percibir el olor a podredumbre con solo ver las fotos. De la cintura para arriba el cuerpo estaba más hinchado y podrido que de las piernas. La emanación de fluidos propició que bacterias, hongos y demás insectos hicieran un festín con la carne del cadáver, por lo que los únicos rasgos característicos que difícilmente se pudieron verificar únicamente con inspección visual fue un tatuaje deformado en la pierna derecha y una incrustación de oro en un incisivo lateral. 3 de las 12 familias que se presentaron a reconocer el cadáver lo reclamaron como propio. Todos juraban que el cuerpo les pertenecía, que era el hijo, el hermano o el tío desaparecido. Al no poder resolver esa situación, el cadáver iba a permanecer un día más en la morgue. Si las familias no se ponían de acuerdo, el cuerpo sería enterrado en la fosa común. Alguien te observa en la oscuridad presenta. El cadáver. Fue necesario mandar a sacar otros 2 juegos de fotos para entregárselos a las demás familias que también querían llevarse el cuerpo. El hijo adolescente se encontraba despierto esperando a que regresaran sus padres del reconocimiento del cadáver, mientras que el hijo menor ya se había quedado dormido. Aguardaba con ansias una buena noticia. El hermano mayor tenía tanto tiempo desaparecido que lo mejor que les hubiera podido pasar era que les dijeran que había aparecido el cadáver y después del entierro tuvieran un lugar para poderle llorar a gusto. La señora Bautista, que llevaba en la bolsa el juego de fotos, lloraba en silencio. El hijo enseguida lo supo. Su hermano aún no había aparecido. Ella le explicó que la situación era complicada por las demás familias que también querían el cuerpo. También le comentó que le habían dado un folder con fotos, pero le prohibió verlas. Eran demasiado explícitas y grotescas. Pasaba de la medianoche y se tenían que ir a cama para levantarse temprano al día siguiente. Aunque sabían muy bien que no iban a poder dormir. Tan pronto como todos se fueron a recostar, el hijo adolescente regresó al comedor, que es donde había dejado la mamá las fotos, y se dispuso a verlas. Como no podía prender la luz y el lugar se encontraba oscuro, se acercó con la bolsa a la ventana para que la luz de afuera le alumbrara un poco. Corrió la cortina y sacó el folder de la bolsa. Ni bien pudo comenzar a ver esa macabra colección de fotos, cuando sintió la necesidad de asomarse por la ventana o salir de casa. Sentía una presencia en el exterior. Afuera, se oía que algo se estremecía entre las enredaderas del terreno al otro lado de la calle.
El muchacho no pudo revisar las fotos y las volvió a poner en la mesa. Abrió la puerta con todo cuidado y salió. Se había formado una densa neblina que se veía ir de una esquina a la otra. La luz de la luna hacía brillar esa materia que le dio a la noche un toque terrorífico. Frente a él, cruzando el camino de terracería, había una banca de piedra que se encontraba incrustada en la pared, cubierta casi por completo por una enredadera que se extendía hacia ambos lados del muro. El joven entrecerró la puerta y bajó una pequeña escalinata. Se detuvo donde terminaba la banqueta. Desde donde estaba parado, podía ver más o menos bien hacia ambos lados de la calle, pero no tan bien hacia enfrente. La neblina circulaba de derecha a izquierda, pero hacia adelante parecía estar estancada. Tuvo que acercarse más para ver bien a la persona o cosa que estaba ahí. Había alguien sentado en la banca, a quien solo se le veían las piernas. Lo que vio el adolescente a continuación no eran alucinaciones, era algo peor. De hecho, la imaginación no es capaz de mostrar en la mente algo tan horrible. Eso que estaba en la banca salió de entre las enredaderas y por fin pudo ver el joven el cuerpo completo de un hombre que tenía el torso, el cuello y la cabeza descarnados. Las venas expuestas en algunas partes del cuerpo aún palpitaban y chorreaban pus. Las piernas estaban bien cubiertas por un pantalón verdoso que se veía empapado de agua. Sin que el joven tuviera tiempo para retroceder de la impresión, de la monstruosa boca salieron unas palabras muy claras. «No dejes que me lleven», dijo claramente ese ser que exhalaba un pútrido aliento que le provocó al joven ganas de vomitar. Retrocedió tropezándose con sus propios pies, pero sus rápidos reflejos le impidieron caer de espaldas. La neblina se había esfumado por completo, y mientras el muchacho caminaba hacia atrás, el cadáver parecía que se iba a levantar de la banca. La mano derecha estaba mutilada y tenía las falanges expuestas. Los huesos tocaron la banca de piedra con la intención de ayudar al cuerpo completo a levantarse, pero le fue imposible moverse un poco más. En la puerta de la entrada estaba la mamá paralizada del miedo. La visión del ser que tenían enfrente era idéntica a lo que estaba retratado en las fotos. Cuando su hijo cruzó el umbral, la mujer cerró de un azotón la puerta. Ambos estaban sin aliento y con el corazón latiéndoles al máximo. Unos segundos después, un sonido que venía de la mesa donde estaban las fotos los obligó a voltear rápidamente. Ahí había un vaso, y el agua que estaba dentro comenzó a hervir, hasta el punto en el que el cristal estalló. El agua mojó el folder que contenía las fotos. Para evitar que éstas se estropearan, la señora las sacó y las esparció por la mesa. Primero la madre lo supo, ahora el hijo lo constató y quedó anonadado. El cadáver que había visto fuera de casa era el mismo de las fotos. Era su hermano. Mientras observaban a detalle el macabro juego de fotografías, en el techo se comenzaron a escuchar pasos, primero despacio y después más fuerte. Aterrorizada tomó el teléfono y le marcó a la vecina. Tan pronto ésta le contestó, le pidió que si se podía asomar por la ventana para ver si había alguien en la azotea. Su casa era de un piso, mientras que la vecina se podía asomar desde el segundo piso. Después de una rápida inspección a través de la ventana, la vecina le dijo que no había nadie y un poco molesta por haber sido despertada a esa hora, colgó. Después de un rato de estar en silencio meditando lo que había sucedido, se fueron a la cama. El resto de la madrugada fue relativamente tranquilo. Sin embargo, los pasos se siguieron escuchando hasta que salió el sol. A la tarde siguiente, acudieron las 3 familias que pretendían reclamar el cuerpo. Algunos llevaban documentos y certificados que iban a utilizar para demostrar que aquella masa de músculos, grasa y sangre en descomposición les pertenecía. Pero no se esperaban la respuesta de uno de los oficiales. Les informó que a primera hora, una mujer había podido demostrar el parentesco con el hombre
y se había llevado el cuerpo con ayuda de un servicio funerario. El oficial no quiso dar más información y se retiró, dejando a estas personas tan molestas como desconcertadas. Una secretaria al fondo, detrás de un escritorio, veía la cara de tristeza y enojo de los presentes. Apartó a un lado el trabajo que estaba realizando y se aproximó tímidamente con las personas que aún discutían tratando de obtener una solución. Les dijo que muy temprano una mujer había llegado con un maletín. Lo que platicó con la autoridad lo hizo en privado, y minutos después ya estaba firmando el papeleo para trasladar el cuerpo. Según pudo escuchar, la mujer se hacía llamar Ana María. También les dio las señas particulares de la mujer. La describió como una señora morena, con cabello oscuro y largo. Llevaba un vestido negro. Sus aretes eran dorados y muy vistosos. Al cuello llevaba una cadenita de la cual colgaba una pequeña llave y una medalla. La señora Bautista relacionó de inmediato la descripción con una mujer que conocía, su vecina, a la que le había llamado en la madrugada. Cumplía totalmente con los rasgos descritos. En ese momento tomó sus cosas y salió a prisa. Iba cegada por el coraje. En el camino le pasaron por la cabeza demasiadas cosas. Formuló varias historias intentando resolver la incógnita. Cuando llegó a casa de la vecina, la puerta estaba semiabierta. Mientras la empujaba para entrar, gritó el nombre de la mujer para hablar con ella. En la sala no había ya nada. Estaba vacía. El comedor, vacío. Subió a las habitaciones y ya no había nada. La casa entera estaba abandonada. Ni un solo rastro de la mujer. En la habitación que daba hacia casa de la señora Bautista, las ventanas se encontraban abiertas. En ese mismo cuarto había quedado un espejo. Era uno sencillo, cuadrado y sin marco. Estaba bien fijo a la pared. Probablemente cuando se marchó, la mujer no había tenido tiempo para quitar el espejo y tuvo que dejarlo. La señora Bautista notó la esquina de un pequeño sobre de plástico que se asomaba por uno de los bordes del espejo. Se acercó a tomarlo. Eran varias tiras de negativos de un rollo fotográfico. Cuando los vio a contraluz, notó que eran fotografías tomadas con una cámara oculta. Se veía gente haciendo cosas cotidianas sin notar la presencia del camarógrafo o de la cámara. Había incluso fotos de gente durmiendo. Los últimos cuadros de las tiras de negativos horrorizaron a la mujer. Había 3 cuadros que mostraban al mismo hombre. En el primer cuadro estaba sentado frente a una mesa tomando un vaso de agua. En el segundo cuadro estaba acostado en su cama con los ojos cerrados, probablemente durmiendo. Y en el tercer cuadro el hombre estaba frente a la presa. El hombre en las fotos era su hijo desaparecido. Los últimos 12 cuadros correspondían a las fotografías del cadáver. Eran las mismas que le habían entregado impresas para que reconociera el cuerpo. Mientras veía los negativos de esas fotos, notó algo que no había notado anteriormente. Las fotos estaban numeradas, es decir, tenían un orden. En las primeras no se veía bien el cráneo, pero la grotesca boca estaba cerrada. Se veían las piernas y un poco el torso, pero a partir de la cuarta ya se apreciaba con mayor claridad la parte superior. En la quinta foto, la mandíbula se veía un poco abierta. En la sexta, los dientes superiores ya estaban más separados de los inferiores. En la séptima, se veía que la boca estaba bien abierta. En la última foto, ya se podía ver que la cara completa tenía una horrible mueca, con la quijada desencajada, como si estuviera profiriendo un grito de auxilio. Pronto, todas las preguntas tendrán respuesta. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestra página de Facebook. Esperamos tus comentarios. Alguien te observa en la oscuridad.